Carolina no solía conmocionarse fácilmente con los casos que llegaban a la comisaría. Lo había visto todo: vecinos peleando por la música alta, denuncias falsas por venganza, gente desesperada intentando denunciar un robo solo para conseguir un documento y conseguir un seguro. La mayoría de los incidentes seguían el mismo ritmo. Alguien llegaba enfadado, hablaba a gritos, entregaba un papel arrugado o un móvil roto, y ella lo rellenaba todo en el sistema, lo archivaba, lo imprimía y seguía con su día. Pero esa mañana, un martes sofocante, de esos que hacen que un ventilador de techo parezca una broma, algo se salió de control. Ni siquiera miró la cara del hombre al que trajeron esposado. Estaba cabizbajo, silencioso, sudoroso, con el rostro quemado por el sol. Solo cuando empezó a teclear en voz alta la información que le había dado el policía, el nombre la impactó con fuerza, como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el pecho. Adriano Teixeira. Se quedó paralizada 2 segundos. El nombre apareció en la pantalla, parpadeando, como si fuera una mentira. Era un nombre común, pero el apellido, la forma en que se pronunciaba, eso la hizo detenerse. Levantó la vista lentamente, casi con miedo, y miró al hombre sentado en la silla junto a la puerta. Era diferente, por supuesto: pelo más fino y rapado, barba rala e irregular, expresión cansada. Pero era él. No había forma de confundirlo. Adriano, el profesor Adriano, el que daba clases particulares en la trastienda de la escuela pública después del horario de clase, sin cobrar por ello. El que se sentó a su lado cuando su madre murió repentinamente y ya no podía abrir un cuaderno. Él fue quien la tomó del brazo, la miró a los ojos y le dijo que era buena en matemáticas. Sí, que solo necesitaba respirar e intentarlo de nuevo. Y lo intentó, y aprobó, y nunca dejó de estudiar. No entendía qué pasaba. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué lo habían traído esposado? Al mirar más de cerca, vio que tenía las manos sucias, las uñas negras y los vaqueros manchados hasta las rodillas. Parecía haber salido directamente de un lugar que ella ya ni siquiera sabía que existía en esa ciudad. Uno de los policías comentó, como si le diera igual, que había intentado impedir el desmontaje de unas tiendas de campaña en una ocupación cerca del antiguo vertedero. Se molestó, maldijo al inspector, intentó sujetar el tractor. «Casi lo atropellan», dijo riendo, como si fuera otra escena ridícula en medio de su rutina. Carolina no dijo nada, simplemente siguió mirando. Él no le devolvió la mirada. Sus ojos permanecieron clavados en el suelo, como si no estuviera allí, como si solo fuera un cuerpo trasladado de un sitio a otro. No se parecía al hombre que ella recordaba. El profesor la miró a los ojos, habló con firmeza, usó palabras difíciles y rió con la mirada. Este hombre era ahora solo una sombra de lo que había sido. Carolina sintió una extraña sensación en el estómago, una mezcla de vergüenza y culpa, como si traicionara a alguien solo por estar al otro lado de esa mesa, porque de alguna manera eso era exactamente lo que era. El profesor que ayudaba a los alumnos cuando a nadie más le importaba, que traía libros usados a la escuela, que pagaba las fotocopias de los alumnos que no tenían dinero de su propio bolsillo, ahora estaba allí, siendo tratado como una molestia, y nadie parecía recordarlo. Nadie. Su mente fue un desastre el resto del día. Aunque intentaba seguir con el trabajo, escribiendo informes, sellando papeles, contestando el teléfono, no podía concentrarse. Cada vez que veía su nombre en el sistema, algo dentro de ella se congelaba. Lo recordaba con su mochila desgastada llena de libros, hablando de fórmulas de Bhaskara con entusiasmo, como si fuera la cosa más increíble del mundo. Y luego recordaba la vez que simplemente desapareció. Nadie hablaba realmente de ello. Una semana estaba allí, en la habitación 8, dando apoyo,
cuidando a los que no podían seguir el ritmo. A la siguiente se había ido. Algunos decían que se había peleado con la gerencia, otros que estaba deprimido, que había pedido una baja. Pero nadie le dio seguimiento, a nadie le importó realmente. La ciudad se traga a la gente así. Cuando terminó de presentar el informe, anotó falta de respeto a la autoridad y obstrucción a la acción fiscal. Todo frío, todo normal, pero sentía una rabia absurda por dentro. No había nada normal en ello. Estaba allí para intentar evitar que otros perdieran lo poco que tenían, y nadie quería saber por qué. Era solo otro despistado que intentaba meterse donde no debía. Eso fue lo que oyó en el pasillo, pero ella sabía quién era, y eso la afectó de una manera que no podía explicar. Al final del turno, Carolina se paseaba de un lado a otro cerca de la puerta de la sala de custodia. Quería hablar con él, pero no sabía qué decir. No había visto a Adriano en al menos 10 años. Habían pasado tantas cosas en ese tiempo, y al mismo tiempo parecía que el mundo se había parado en el momento en que volvió a ver ese rostro. El jefe de policía ya se había ido. Los agentes estaban cerrando los ordenadores, y ella seguía allí, con su placa al cuello, mirando la puerta como si se abriera sola. Finalmente, respiró hondo, pasó la placa por el lector y entró. Él estaba sentado en el banco de la esquina, con los brazos cruzados, la mirada perdida. Ni siquiera se movió cuando ella entró. La luz de la habitación era amarillenta, tenue, y le daba justo en el rostro, mostrando lo agotado que estaba. Las ojeras, la piel seca, los labios agrietados. Carolina sintió ganas de llorar. No era lástima, era algo más. La sensación de que ella también había fracasado, que todos lo habían hecho. Acercó una silla y se sentó cerca, sin saber si él la recordaría. No dijo nada de inmediato. Se quedó allí parada. Tras unos segundos, él giró lentamente la cara y la miró. Aún había algo en sus ojos. Cansancio, sí, pero también una especie de triste. No dijo nada. Simplemente negó con la cabeza ligeramente, como quien reconoce a alguien en una pesadilla. Y fue entonces cuando supo con certeza que él la recordaba. Carolina no pudo preguntar nada en ese momento. Solo lo miró fijamente y sintió el peso de su presencia. Era extraño, porque lo recordaba como alguien muy activo, que caminaba rápido por los pasillos de la escuela, que hablaba con los estudiantes como si todos fueran importantes, incluso los más revoltosos. No tenía esa mirada muerta que ahora se apoderó de su rostro. El silencio entre ellos fue incómodo por unos segundos, pero también necesario. No quería atropellarlo ni hacerse la salvadora. Sabía que si de verdad le hubiera importado, habría intentado averiguar qué le había pasado antes de verlo allí, detenido como a cualquier otro delincuente. Después de un rato dijo, ¿te acuerdas de mí? Casi en un susurro. Él asintió, pero no dijo ni una palabra. Carolina sintió mariposas en el estómago. No era el tipo de reencuentro que nadie desea tener. No hubo abrazo, ni cuánto tiempo, nada de eso. Solo ese ambiente mohoso, una silla de plástico y una persona que una vez había sido esencial en su vida, ahora sin nada, sin voz. Ella le preguntó si necesitaba algo, si quería agua, comida. Él asintió de nuevo, lentamente, como si no importara nada, y ella no sabía qué hacer. Era una sensación horrible, querer ayudar, pero no saber por dónde empezar. Parecía que ya lo había pasado todo, y ahora solo esperaba que terminara lo demás. Cuando llegó a casa esa noche, Carolina no podía dormir. No dejaba de dar vueltas en la cama, mirando al techo, con la mente llena de imágenes. Recordó el día que entró llorando en la sala de tutorías, y Adriano le pidió que respirara hondo antes de empezar a resolver nada. Recordó cómo se quedaba despierto hasta tarde, esperando a los estudiantes que estaban demasiado avergonzados como para pedir ayuda.
Era el tipo de adulto que ella quería ser de mayor. Y ahora estaba allí, abandonado, ignorado, tratado como una carga. Al día siguiente llegó temprano a la comisaría y fue directa a comprobar si seguía allí. Dijeron que lo habían puesto en libertad de madrugada tras firmar un documento y prometer no causar más problemas. No tenía abogado, no había nadie esperándolo. Salió con la misma ropa, con la misma cara y desapareció. Carolina sintió que se le encogía el corazón. Parecía mentira, era como si hubiera sido una pesadilla. Preguntó si alguien sabía a dónde había ido. Nada, nadie lo sabía. Ni un papel con una dirección, ni un número de teléfono, nada. Y, en el fondo, a nadie parecía importarle. Era solo otro nombre que entraba y salía del sistema. Y no sabía si lo que más le dolía era su situación o la frialdad con la que todos a su alrededor lo trataban como un caso más. Esa semana, Carolina empezó a ver cosas que no había visto antes. Empezó a prestar atención a los rostros que pasaban frente a la comisaría, a la gente que venía solo a buscar un documento o a dormir a la intemperie, cerca del banco de cemento que ya nadie usaba. Empezó a notar cuánta gente había allí cada día, invisible, con bolsas rotas, mirando al suelo, esperando quién sabe qué. Nunca había atado cabos, pero ahora todo parecía formar parte del mismo agujero. Era como si se hubiera quitado una venda de los ojos y no pudiera volver a ponérsela. Decidió ir a la zona ocupada donde Adriano había estado detenido. Se subió al coche una tarde, sin avisar a nadie, y condujo hasta la parte trasera del antiguo vertedero, donde algunas familias habían montado chabolas con lonas y trozos de madera. Todo estaba destrozado. Un montón de chatarra en el suelo, colchones mojados, juguetes sucios, un cochecito de bebé tirado entre los arbustos. Una señora sentada en una silla de plástico reconoció el nombre cuando Carolina preguntó por Adriano. «¿El profesor?», dijo ella, abriendo mucho los ojos. Dijo que venía de vez en cuando a entregar comida, que ayudaba a los niños con las tareas, que una vez lo amenazaron con golpearlo cuando intentó detener los tractores que lo derribaban todo. No vivió aquí, pero vivió más tiempo que la mayoría de la gente, dijo. Carolina le dio las gracias, pero se fue con un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible que este hombre, que ayudaba a tanta gente, se convirtiera en un problema? ¿Por qué nadie hablaba de ello? De regreso, pasó por la escuela donde estudiaba. La fachada se estaba descascarando. El patio tenía la puerta cerrada con llave, todo parecía abandonado. Detuvo el coche unos minutos, mirando a su alrededor. Intentó recordar si alguien aún hablaba de Adriano. Probablemente no. Los antiguos profesores ya se habían ido. Los nuevos ni siquiera sabían quién era. Su nombre había desaparecido de las conversaciones, de los pasillos, de las reuniones de padres. Y lo que más desconcertó a Carolina fue darse cuenta de que esto había sucedido delante de sus narices, sin que nadie se diera cuenta. O tal vez todos se habían dado cuenta y simplemente fingieron que no eran ellos. Y ahora se sentía ridícula por solo pensarlo, porque lo encontró esposado de nuevo, siendo tratado como basura humana. Fue allí, mirando la escuela donde todo empezó, que sintió uno de los mayores sentimientos de fracaso de su vida, porque él no merecía desaparecer así, no después de todo lo que había hecho por tanta gente, y ella también formaba parte de ese silencio. Ella también seguía adelante con su vida. También dejó de preguntarle qué le había pasado. En el fondo lo sabía. Todos habían seguido adelante, menos él. En los días siguientes, Carolina ya no pudo trabajar como antes. Empezó a acumular papeleo, a escribir mal los nombres en el sistema y a olvidarse de firmar. Sus compañeros incluso le preguntaban si todo estaba bien, pero ella solo decía que era cansancio, y lo era, en parte,
pero no era el tipo de cansancio que se arregla con una noche de sueño o un café bien cargado. Era el tipo de peso que te acompaña cuando te das cuenta de que algo salió mal hace mucho tiempo y que ahora puede que no haya manera de arreglarlo. Intentó averiguar más sobre el paradero de Adriano, pero nadie parecía saber nada. Fue a albergues, revisó los registros del hospital municipal e incluso intentó hablar con una ONG que apoyaba a personas sin hogar, pero nada. Era como si hubiera desaparecido de nuevo, igual que la primera vez, en silencio, sin alardes, sin que nadie se diera cuenta. La volvía loca. ¿Podía alguien desaparecer 2 veces en la misma ciudad? ¿Cómo podía importarle a nadie más que a ella? Empezó a sentir una extraña ira, una indignación que crecía lentamente, mezclada con culpa, vergüenza e impotencia, todo junto. Se despertó en mitad de la noche, preguntándose si estaría durmiendo en alguna acera, si habría comido, si aún recordaba su nombre, y lo peor de todo, preguntándose si seguía vivo. Un día, de camino a casa después del trabajo, Carolina creyó verlo. Fue rápido, cuestión de 2 o 3 segundos. Un hombre delgado, con una mochila sucia a la espalda cruzando la calle a pocos metros de ella. Tenía el mismo andar encorvado, la misma forma de sujetar las correas de la mochila. Su corazón se aceleró. Detuvo el coche en medio de la calle. Oyó una bocina detrás de ella, pero no le importó. Volvió a mirar, pero el hombre ya había doblado la esquina. Salió corriendo, caminó rápido hacia donde había pasado, pero no vio a nadie. Se quedó allí un rato, intentando controlar la respiración. Estaba segura de que era él. No podía demostrarlo, pero lo sabía. Era como si algo dentro de ella lo hubiera reconocido, incluso sin verle la cara. Regresó al coche en silencio, con la sensación de que el mundo había dado un giro y la había dejado atrás. Desde entonces, esto empezó a ocurrir con más frecuencia. Lo veía fugazmente, entrando en un supermercado, saliendo de una farmacia, sentada en un banco de un parque. Siempre rápido, siempre lejos, siempre sin poder acercarse. Empezó a preguntarse si todo estaba en su cabeza. Quizás sí, pero aún así no podía ignorarlo. Era como si se hubiera convertido en un fantasma, uno de esos que solo se aparecen a quienes aún sienten que deben algo. Y ella lo sentía. Sentía que tenía una deuda que jamás podría pagar. Unos meses después, un domingo cualquiera, Carolina paseaba por un mercado en el casco antiguo cuando vio a un pequeño grupo de niños sentados en el suelo, atentos a alguien que hablaba. Era un hombre con una camiseta suelta y descolorida, una gorra vieja que le cubría parte de la cara, gesticulando con calma, señalando hojas en el suelo, usando una piedra como ejemplo para explicar algo. Se detuvo, a distancia, y observó. Su forma de hablar, el tono de su voz, su paciencia con los niños, todo en ella decía que era él, Adriano, pero no podía verle la cara completa, y no tuvo el valor de acercarse. Se quedó allí, escondida detrás de un puesto de frutas, con una bolsa vacía en la mano, con las manos sudando. Una parte de ella quería ir allí, preguntarle dónde había estado, por qué había desaparecido, si necesitaba ayuda. Pero otra parte sentía que quizá era demasiado tarde, que ya había tenido su oportunidad y la había dejado pasar. Cuando se armó de valor para echar a andar, él ya se había ido. Los niños se dispersaron y ella nunca supo a dónde había ido. Preguntó a una vendedora de tapioca, pero nadie sabía el nombre del hombre. A veces viene por aquí, les dice algunas cosas a los niños y luego desaparece, dijo la mujer, encogiéndose de hombros. Carolina regresó a casa con una sensación difícil de explicar. No era tristeza ni alivio, era solo un vacío, como si hubiera perdido algo que nunca fue suyo. Nunca lo volvió a ver desde entonces, y sin embargo, siempre estaba presente en todo. A veces, al rellenar un informe,
Se detenía un segundo y se preguntaba si el nombre que estaba escribiendo era alguien importante en la vida de alguien más. Alguien que una vez ayudó, enseñó, salvó y ahora estaba siendo registrado como un problema. Empezó a tratar cada expediente con más cuidado, no por lástima, sino porque comprendía que los nombres cuentan historias que no siempre conoceremos. Nunca volvió a hablar de Adriano con nadie. Nunca se lo contó a su hermana ni a sus compañeros de la comisaría. Se lo guardó todo para sí misma, como si fuera un secreto que no pertenecía a nadie más. Solo ella veía lo que veía, solo ella sentía lo que sentía. Y hasta el día de hoy, cuando pasa por una plaza vacía o ve a un grupo de niños jugando en la calle, todavía gira la cabeza, pensando que lo encontrará allí, sentado en el suelo, hablando de ángulos, raíces cuadradas, de cualquier cosa que pueda hacer creer a alguien que tiene valor. Pero él nunca está allí. Y eso es lo que más la asusta, la forma en que apareció y desapareció 2 veces, como si nunca hubiera existido. Pero ella sabe que existió, y eso nadie se lo quitará.